A ver, chicos, buen día. Esta semana vamos a trabajar con el tema producción de corriente alterna y también lo que son un transformador. Por ahora vamos a trabajar con solamente la parte de la producción de corriente alterna. Cómo funciona, cómo reconocerla y cómo desarrollar un ejercicio basado en este tema. Primero que nada, vamos a hacer una pequeña diferencia bien básica de lo que es la corriente alterna y la corriente continua. Aquí al lado derecho tenemos una pequeña gráfica que indica la diferencia. Simplemente en la corriente continua, el voltaje se mantiene constante en el tiempo determinado. O sea, si son 100 voltios se mantienen constantes en todo el tiempo. En cambio, en la corriente alterna es una forma cíclica. O sea, el voltaje sube, disminuye, sube, disminuye, sube, disminuye. Entonces, esa es la forma de diferenciar lo que es corriente alterna de corriente continua. La corriente alterna es una forma cíclica, mientras que la corriente continua es un valor fijo o valor constante. Bien, ahora, ¿cómo se produce? ¿Cómo podemos calcular la producción de corriente alterna? Nosotros sabemos y conocemos que para generar, por ejemplo, la corriente alterna se genera, valga la redundancia, con un generador, o se produce con un generador, donde normalmente se utiliza la fuerza del agua, donde hay una represa, hacen mover una bobina gigante, donde esa bobina o ese generador, al moverse con la fuerza del agua que está cayendo internamente, genera un campo magnético y ese campo magnético se transforma en electricidad. Bien, ahora, ¿cómo se puede calcular la cantidad de corriente o de fuerza electromotriz, que es lo mismo, que puede circular o que puede generar una bobina? Fíjense que es muy fácil. Aquí tenemos la fórmula con la cual nosotros lo vamos a hacer y la tenemos acá. Entonces, esa Emax significa que es la fuerza electromotriz, o sea, el voltaje máximo que puede producir, tiene que ver con qué? Con el número de espiras, o sea, de vueltas que tenga el generador eléctrico, el campo magnético que se está generando, el área o superficie que tenga ese generador, o sea, el área que tenga la bobina que está dando vueltas, por la velocidad angular, que es la cantidad de vueltas que puede dar en un tiempo determinado. Muy bien, ya tenemos todo eso, vamos a comenzar a calcular. Ahora, según la ley de Ohm, después que tengamos eso, la intensidad es simplemente el voltaje sobre la resistencia. Ahora, si yo estoy calculando aquí, fíjense bien, si yo estoy calculando aquí una fuerza electromotriz, un voltaje, yo puedo simplemente calcular la intensidad que puede generar o que puede estar en cualquier artefacto eléctrico. Vamos a ver en qué se traduce todo esto en un ejercicio. Vamos allá. Aquí tenemos un ejercicio donde dice que una bobina formada por 500 espiras, ya tiene 500 vueltas, N, entonces 500, de 5 centímetros de radio. Ahí me están dando el radio que yo voy a ocupar. Y que gira a 300 revoluciones por minuto. En el interior de un campo magnético y me dan el valor, 5 por 10 a la menos 3. Si la bobina se conecta a un foco, fíjense bien, ya aquí se calculó la fuerza electromotriz. Ahora me piden otra cosa que es lo que yo voy a calcular en sí. Se conecta a un foco cuya resistencia es de 300 ohmios. ¿Cuál es la máxima intensidad de corriente que pasa por él? Entonces tenemos que ocupar ambas fórmulas que vemos en la parte superior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada vamos a sacar una lista de datos para ver qué tenemos y qué podemos obtener o qué debemos hacer antes de utilizar la fórmula. Datos. Al principio me dicen una bobina formada por 500 espiras, o sea que ese es el número N. No tiene unidad, simplemente un valor numérico. Que tiene un radio de 5 centímetros. Al llevarlo al sistema internacional, sabemos que debe estar en metros y de centímetros. Para ir a metros hay que dividir para 100. 5 dividido para 100 sería 0,05 metros. Ahí está. Luego sigo viendo, me dicen que gira a 300 RPM, o sea, tenemos acá 300 revoluciones por minuto. Esto me va a servir a mí para calcular el periodo, o sea, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Una vez que yo tenga el periodo, puedo calcular la velocidad angular. Bien, ¿qué más tengo? Luego me dicen un campo magnético, ese es B mayúscula, y me dicen que vale 5 por 10 a la menos 3 tesla. 5 por 10 a la menos 3, automáticamente yo la puedo escribir en notación científica o la puedo llevar a un valor numérico o decimal, que es lo que yo voy a hacer en este caso para ahorrarme trabajo. 5 por 10 a la menos 3 es 0.005.
Eso es 5 por 10 a la menos 3. Rompo la notación científica ya que no está muy grande. Prefiero trabajarlo en decimal que en numérica, que en forma de notación científica. Se me hace más fácil. Y luego, con estos datos, voy a obtener ahora lo que viene siendo la resistencia. Vamos a hallar la resistencia, que es la que ya la tengo. Ese dato lo voy a ocupar yo aquí. La resistencia me dicen que son 300 ohms. Recuerden que podemos ocupar el símbolo de ohmio o simplemente OHM. Eso también sería ohmio. Entonces, vamos allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para poder resolver este ejercicio, nosotros vamos a ubicar nuestra fórmula, ya la tenemos en la parte superior, y vamos a decir, bueno, Emax, que es lo primero que yo voy a calcular, me pide N, campo magnético, área y velocidad angular. Pero dos de ellos yo no tengo, no me dieron en los datos. Debo calcularlo. El área, como sabemos que es circular, o sea, yo le voy a calcular el área a un círculo. Simplemente me voy a dar cuenta que es pi por radio al cuadrado. La fórmula, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente ocupar el valor que me están pidiendo, que sería, sabemos que pi tiene un valor de 3,14 y el radio ya lo tenemos acá, sería 3,14 por el radio elevado al cuadrado, que serían 0.05 metros, y eso elevo al cuadrado. Simplemente resuelvo y ya me quedaría el área en este problema. 0.05 al cuadrado por 3.14, 0.05 al cuadrado por 3.14. Eso me está dando como resultado 7.85 por 10 a la menos 3. Ahí está. 7.85 por 10 a la menos 3. 7.85 por 10 a la menos 3. Y la unidad quedaría en metros cuadrados. Muy bien, ya tenemos el área. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta calcular la velocidad angular. Pero para calcular la velocidad angular, primero necesito conocer el periodo. Sabemos que el periodo es el tiempo dividido para el número de vueltas que está dando. ¿De dónde yo saco estos datos? Bueno, esto lo saco yo de las revoluciones por minuto. Este RPM significa que él está dando 300 vueltas o revoluciones cada minuto. O sea, quiere decir que el tiempo son 1 minuto o 60 segundos y la cantidad de vueltas, que es n, serían 300. Con eso yo puedo obtener el periodo. Periodo va a ser igual. Tiempo, 60 segundos. Número de vueltas, 300. Y eso me daría el tiempo que tarda en dar una sola vuelta. Ya serían 60 dividido para 300. 0.2. ¿Y cuál es la unidad? Segundo. Ahora, esto me permite a mí calcular es la velocidad angular. Recordemos que W es igual a 2 por pi, que coloco yo el escrito pi, pero ustedes saben que ese es el símbolo, dividido para el periodo. Ahí está. Entonces, velocidad angular sería 2 por 3,14 radianes dividido para el periodo, que es lo que acabamos de calcular, 0.2 segundos. Esto me permite a mí tener ya la velocidad angular, que serían en total 31.4 y la unidad es radianes sobre segundo. Listo, ya tengo todo lo que yo necesitaba. Ya calculé, en este caso vamos a poner en un rectángulo lo que voy a ocupar yo en mi problema. Ahora, me puedo ir directo a la fórmula la tengo aquí arriba. Fíjense bien, ya tengo todos estos datos. Te voy a calcular. Emax va a ser igual. N o número de espiras, nos damos cuenta que son 500. No tiene unidad. Por. Luego viene campo magnético. 0,005 Tesla. Por. Luego viene el área, la que calculamos arriba. 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Por la velocidad angular, que es W, la que acabamos recién de calcular. 31.4 radianes sobre segundo. Pongo las unidades por 10 a la menos 3 aquí, metros cuadrados. Ahí está, ya tengo todo listo. Ahora, esto recordemos que estamos calculando un voltaje, fuerza electromotriz. Simplemente voy a resolver todo eso en la calculadora y sé que al final me va a quedar en voltios, ya que en eso se mide el voltaje. Entonces serían 500 por 0.005 por 7.85 por 10 a la menos 3 por 31.4. Todo eso multiplicado me está dando 0.61 y la unidad, como les dije, es volt. Es voltaje, una fuerza electromotriz máxima. Entonces, en este caso, el voltaje máximo que puede producir ese generador es 0.61 voltios. Ya tengo la primera parte lista. Ahora,
Aquí me preguntaban era cuál es la máxima intensidad de corriente que pasa por él. Entonces, yo voy a calcular la intensidad. Si ya yo tengo el voltaje o fuerza electromotriz, me dan la resistencia de los datos, ya yo puedo obtener lo que estoy buscando. Una intensidad se mide en amperios. Entonces, tenemos la fórmula. Intensidad va a ser igual. Pongo raya de fracción y tendríamos en la parte superior, que es Emax o fuerza electromotriz máxima, la que acabamos de obtener. 0.61 voltios. ¿Dividida para cuánto? Dividido para la resistencia que vemos que son esos 300 ohms. Como les indiqué, podemos sustituir el símbolo por OHM, que también representa ohm. Ese cociente me va a permitir a mí calcular lo que es la intensidad y respuesta final para nuestro problema. Sería 0.61 dividido para 300, me da como resultado 2.03 y la unidad es amperios. Recuerden que esa es la unidad, pero esto es por 10 a la menos 3. Ahí está. Ya tengo la intensidad que circula por él y como les indiqué, respuesta para nuestro problema. Bien, sería todo, chicos, por esta clase tutorial. Ya nos vemos en clase para ampliar esta información. Feliz día.